Bienvenidos de nuevo. Dios les bendiga a todos y a cada uno de los que buscan a Dios y su verdad. Un saludo para todos de parte del pastor Nicolás, de Andrés y de todos. El pastor estaba mejor, aun cuando este proceso se le está alargando más de lo que a él y a nosotros nos gustaría. Pero hay cosas que se escapan de nuestro control y pedirles que continuemos orando por él. Yo sé que lo están haciendo, pero que sigamos orando para su total restablecimiento. Pero ya estén preparados para estudiar las Sagradas Escrituras. Y como siempre digo, con cuaderno y lápiz en mano. Pero no sin antes orar, muy importante, para que Dios ilumine nuestra vida a través de su Espíritu. Dios, te quiero dar muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder tener estos medios. Gracias, Señor, también por estos buenos caminos que tú has hecho para que andemos en ellos. Agradecerte, Señor, por tu palabra, porque nos da dirección, pero también nos ayuda a entender todas las cosas de cómo vivir mejor nuestra vida contigo. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanos allí en donde ellos nos ven y que también nos dé la sabiduría necesaria para entenderte y el ánimo necesario para poder llevar y poner en práctica todas las cosas que tú nos estás diciendo. Yo te ruego, Señor, por favor, que yo pueda ser ese instrumento, ese mensaje también, que pueda pasarlo de una manera clara, directa y sencilla, que pueda ser de bendición para mis hermanos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, saben que estamos en el libro de Romanos y hoy nos toca el capítulo 9 y los versículos del 19 al 29. El capítulo 9, versículo 19 al 29. Pero lo tengan allí y dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfaberero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Hasta aquí la palabra de Dios. Saben, los que están estudiando en el seminario, y también ustedes que nos están viendo por internet, y no quieren, aquellos que no quieren cometer errores a la hora de interpretar la palabra de Dios, deben tener en cuenta algunas normas. Por ejemplo, siempre debemos preguntarnos ¿de qué está hablando el autor? Es decir, ¿cuál es el tema que está tratando a la luz de toda la Biblia? Esto podemos descubrirlo estudiando el versículo a la luz del capítulo y el capítulo a la luz de toda la perícopa o la sección, y toda esta sección a la luz de todo el libro, y así como el libro a la luz de toda la Biblia. Por último, podríamos consultar cómo lo han entendido los estudiosos a lo largo de la historia. Pero nunca comenzar por los comentarios, por favor, porque estos comentarios nos podrían influir
a la hora de interpretar y comprender la palabra de Dios. Y nos pueden confundir muchísimo. A la luz de estos principios, debemos preguntarnos de qué está hablando Pablo en Romanos en los capítulos del 9 al 11. Cada porción que estudiemos desde el 9 al 11 estarán absolutamente relacionadas, ya que se trata de un mismo tema. Lo malo es que no podemos estudiarlo todo en un solo día, no tendríamos tiempo. Además, debemos recordar todo lo que está aquí. Ya hasta aquí lo que nos ha dicho el apóstol Pablo. Pues olvidarlo o no tomarlo en cuenta nos llevaría en definitiva a sacar el texto de su contexto. Algunos presentan este pasaje como que Pablo está hablando de la salvación, cuando en realidad está explicando la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad e incredulidad de Israel, su pueblo elegido. Sabemos que Pablo escribe esta carta ¿a quién? A los hermanos de Roma, hermanos que se reunían en casas. Les escribe para solicitar fondos para su obra misionera, pues Pablo pretendía llegar no solo a Roma, sino aún a Tarsis, España. La iglesia en Roma era una comunidad que crecía, formada por judíos y gentiles, y surgieron ciertos problemas entre ellos. Como sabremos, los judíos insistían en que los gentiles debían hacerse judíos si pretendían ser salvos. Y ya hemos hablado anteriormente de eso y entendido que esto no debía ser así. Además de conseguir fondos para misiones, el objetivo de esta carta está expresado en Romanos, el capítulo 15, 5 y 6, los versos 5 y 6. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo quería acabar con las discrepancias, las diferencias que había entre judíos y gentiles. Pretendía que todos tuviesen el mismo sentir y vivieran en unanimidad de fe. Precisamente por este motivo, Pablo aprovechó esta carta para darle algunos consejos pastorales y aclararles algunas cosas sobre la fe de Cristo. Aquí es donde comienza el capítulo que estamos estudiando. A partir de aquí, ya en el versículo 18, Pablo les ha dicho a los judíos y gentiles que Dios es soberano, que en su soberanía escogió a Israel como ahora escoge a los gentiles. No a todos los de Israel, ni tampoco a todos los gentiles, sino a los que crean de entre ellos, a aquellos creyentes que creen. Como ven, una introducción tan amplia, pero tan necesaria para saber de qué está hablando Pablo y no acabar malinterpretando sus palabras. Ahora sí, comencemos el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En los textos anteriores, habiendo establecido el apóstol que Dios es soberano para escoger a quien quiere, sin que dependa del hombre, Pablo intuye la pregunta de los judíos. Si Dios es soberano y no depende de nosotros, ¿por qué Dios inculpa a los judíos de rebeldía o incredulidad? Este es el tema que Pablo va a tratar en estos capítulos del 9 al 11. De nuevo hace una pregunta retórica de las que a él le gusta y que pudieran plantearle a sus lectores para responderla después con otras preguntas más. El apóstol se refiere a una objeción que los judíos podrían hacer a su argumento. Pablo conocía muy bien al judío, que era muy contencioso y quería altercar con Dios sobre la base de sus promesas, porque ellos se creían superiores, se creían especiales por haber sido escogidos por Dios.
Algunos suponen que la soberanía de Dios impide la libertad humana, o viceversa. Pero no es así, sino que esa ha sido la voluntad de Dios, que ha dado libertad al hombre, pero le exige luego cargar con las consecuencias de la misma. Todos los pecadores de todas las épocas siempre han planteado esta objeción. A la gente le cuesta aceptar la soberanía de Dios, pero sobre todo reconciliar la soberanía de Dios con el libre albedrío. La objeción se funda en la ignorancia o falta de respeto a la figura de Dios, que por supuesto no está obligada a bendecir a todos, sino solo a aquellos a los que Él quiera. De ahí la respuesta de Pablo. Fíjense, Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Es curioso, al decir, oh hombre, y terminar con Dios, está dejando claro cuál es el lugar del hombre, que no se puede comparar con el Creador, contrastando así la debilidad humana con la soberana omnipotencia de Dios. Pablo está diciendo, si alguien me dijera, ¿de qué nos va a culpar Dios si nadie puede oponerse a sus deseos? Yo le contestaría, amigo mío, tú no eres nadie para cuestionar las decisiones de Dios. No hay injusticia en Dios. Él sabe bien lo que hace. El problema no está en Dios, sino en nuestra incapacidad para entenderlo. Como Pablo dirá más adelante en Romanos 11, 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En realidad, Pablo no responde la pregunta. En su lugar, presenta algunos argumentos bíblicos que el judío religioso podía comprender muy bien. Por eso expone como argumento la ilustración del alfarero y su dominio sobre el barro que encontramos en Isaías, por ejemplo, 29:16 o en el capítulo 45:9 de Isaías, también en Jeremías 18 del 1 al 6. Un ejemplo de la paciencia de Dios que no descarta la masa que se estropea, sino que le da nueva forma. Este pasaje nos recuerda la canción Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Al estar discutiendo con judíos, Pablo sabía muy bien que para convencerlos debe sostener una argumentación, pero con pasajes bíblicos. Eso precisamente es lo que hace. Presenta los textos citados de los profetas mayores y ahora presenta otro de Oseas, uno de los profetas menores, llamado así porque el volumen de sus escritos son pequeños. Aquí está citando Oseas 1:10 y 2:23 para demostrar que el hecho de que Cristo fuera rechazado por los judíos y recibido por los gentiles ya había sido profetizado. Oseas demuestra que Dios desea la reconciliación con todos los judíos a pesar de su rebeldía e infidelidad. ¿Recuerdan todo lo que tuvo que soportar Oseas con Gomer, su esposa, debido a sus infidelidades? Sabemos que su vida fue una enseñanza para Israel. El amor de Oseas por su esposa infiel debía ser interpretado como el amor de Dios por la
infiel Israel. De tan vergonzoso ejemplo, los judíos habían de aprender a no jactarse de nada, sino de la gracia y el amor de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Y cuántas veces le somos infieles? Para reflexionar. Continuemos. Romanos capítulo 9 del versículo 21, que dice allí: ¿O no tiene el potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios escogió a los israelitas para que fuesen vasos de honra, a fin de poder contenerle y poder dar a conocer su gloria. Todo ello por su misericordia, sin que pudieran hacer nada para merecerlo. El alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija para uso diario. Es decir, un jarrón hermoso para colocar unas bellas flores, o puede hacer un orinal. El apóstol quiere dejar claro que Dios es soberano y tiene poder sobre todos, judíos y gentiles. Pero teniendo en cuenta todo el contexto ya citado, no hay base alguna para decir que el poder o libertad del alfarero sea ejercida de manera caprichosa o perversa. Hay personas que se quejan y cuestionan a Dios por la manera en que los hizo. Sus complejos físicos y afán les amarga la vida y los esclaviza al mantenimiento de continuos regímenes, de ejercicios, de dietas, para cumplir con un estándar de belleza actual. Muchos se preocupan demasiado de cómo son por fuera y se preocupan muy poco de cómo son por dentro. Dios es soberano y ha hecho todas las cosas como Él quiere. Mírate a ti mismo y pregúntate si realmente eres dócil en las manos del alfarero. La pregunta no es ¿por qué?, sino si confiarás en Él. Romanos 9, 22 al 24. Continúa allí y dice: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios puede soportar al pecador o dejar de hacerlo. Haga lo que haga, Él siempre es Dios, soberano y justo en todo lo que hace. De hecho, todo el Antiguo Testamento deja absolutamente claro la paciencia de Dios ante los pecados de su pueblo. ¿Cuántas veces Dios esperó que Israel se arrepintiera y solo los castigó cuando era evidente que no se volverían de su maldad? ¿Recuerdan el pasaje cuando Moisés dijo en Éxodo 34:6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad? Nehemías 9:17 dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos, y al mismo tiempo demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para vivir con Él, y no le importó que fuéramos judíos o no lo fuéramos.
Romanos 9, 25 al 29. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. No solo en Roma, sino en todo el mundo, los judíos se convirtieron en poco tiempo en minoría en las iglesias cristianas. Mientras los gentiles creen en Dios y lo predican, los judíos se rebelan contra Él y le rechazan. Eran muy pocos judíos los que se arrepentían. Ante la rebeldía de Israel, ¿no tenía Dios derecho a escoger a otros a los que bendecir? De hecho, Israel puede estar contento de que no lo haya desechado totalmente, sino que Dios, en su misericordia, haya prometido salvar a un remanente de ellos. Dios demora su juicio, pero finalmente dicho juicio se producirá y los vasos de ira serán echados al fuego eterno. Allí será destruido el orgullo religioso, espiritualista y la vanidad de todos aquellos que confían en sí mismos porque no han querido confiar en Dios. En ese Dios que nos llama al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. La palabra de Dios siempre se cumple. Créanlo. El apóstol dice que no solo por Oseas, sino que también por Isaías ya había profetizado que no todo el pueblo elegido sería salvo, sino solo un remanente. Veamos pues allí en Isaías en el capítulo 10, del versículo 22 al 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. En Isaías 37:32 dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De este remanente el apóstol Pablo hablará en el capítulo 11, pero por ahora solo decir que de no haber intervenido el Dios soberano y omnipotente salvando al remanente fiel que se mantuvo en fe, no hubiera quedado ninguno, sino que hubieran desaparecido como los naturales de Sodoma y Gomorra, que no se libró ninguno. Pablo sigue citando Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. La destrucción de Israel habría sido tan grande y tan definitiva como la de estas dos ciudades malditas. Sin embargo, el apóstol Juan, en su libro Apocalipsis, nos habla de un remanente de 144,000 judíos que serán salvos durante la gran tribulación. Ahora, recapitulando lo que Pablo está diciendo, es que Dios es soberano. Él escogió a Israel como pueblo elegido, pero Israel no permaneció en fe. Dios tenía derecho y poder para escoger a quien quisiera, algo que ya había profetizado que haría. Además, que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos los hijos de Dios constituimos un solo pueblo, la Iglesia Universal. Una iglesia llamada a manifestar la gloria de Dios. ¿Qué harás? ¿Te apelarás y te pelearás
con Dios o aceptarás su soberanía y te someterás a ella? ¿A qué grupo perteneces? ¿A los judíos rebeldes e incrédulos? ¿O serás de aquellos que creen en Dios? Este estudio no consiste solo en explicar la letra de la Biblia. Si nos limitamos a eso, poco favor nos haríamos. Lo importante de este estudio es que lleguemos a conocer mejor a Dios y de ese modo podamos adaptarnos a su voluntad y vivir sabiendo que tarde o temprano tendremos que rendir cuentas delante de Él. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro 2, 16 al 17. Dios no está hablando de salvación, sino de elección. Pablo está hablando de cómo Dios escogió a Israel como pueblo y ahora está escogiendo a los gentiles. Y como entre ambos, judíos y gentiles, Dios está escogiendo a un pueblo, a un remanente. ¿Qué harás tú? Hasta aquí el estudio. Espero que sea de bendición para todos, como lo está haciendo para mi vida y para los míos. Oremos. Dios, Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, bendícenos de tal manera que podamos hacerla propia con nuestras vidas, que podamos entenderte para podernos adaptar a tu voluntad, para que podamos vivir confiadamente en ti, Señor. Ayúdanos a ponerlo por práctica. Aquello de la cual no lo hemos hecho, perdónanos. Pero de aquí en adelante queremos hacernos conscientes de lo cual estamos, cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando. Ayúdanos a ser responsables, no solamente delante de los hombres, sino delante de ti, a quien vamos a dar cuenta. Por favor, Señor, ilumínalos y también te ruego que a través de tu Espíritu nos convenzas. Yo pongo delante de ti mi vida, pero también la vida de mis hermanos. Bendícelos allí en donde están. Sánalos, Señor, y ayúdanos a salir de toda esta pandemia conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.